Buenas, Corillo y Curiosidad Científica, aquí Agustín, el host de Curiosidad Científica, dejándoles saber que vayan y me busquen Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que se enteren de las maravillas del universo. Y no solo a mí, también vayan y chequen la red de podcast de prsinfiltro.com, donde se encuentra Don Juan del Campo con su podcast Café en Mano Podcast. Ahí está Ana con su podcast El Pocket de Finanzas, y está Jai con su podcast Mamacita Down to Earth. Vayan y chequense todo, ¿verdad? En prsinfiltro.com/podcast para que se diviertan. Y no solo eso, PR Sin Filtro también es la compañía que te puede ayudar con tu imagen digital, tu intro, tu outro, todas las cositas que tú necesitas, tu imagen de podcast o lo que sea. Trabaja con prsinfiltro.com para que, ¿verdad?, te lo disfrutes, corillo. Te pueden ayudar y disfrutar al mismo tiempo. Eso es un win-win. So, vamos allá con el capítulo. Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, corillo de Curiosidad Científica, bienvenido nuevamente a otro capítulo más de Curiosidad. Aquí con ustedes su host Agustín Valenzuela, y bienvenido todo el mundo que le dio play por primera vez. El día de hoy es un capitulito súper interesante, algo que me han pedido ya por un tiempito desde que hice la biografía de Nat Bose. Y creo que es un capitulito que va a estar súper chévere porque no es tan difícil. Pero es un tema súper brillante, súper brillante. Y para hablar de ese tema tengo que introducirlo entre, ¿verdad? Para que no se me confundan, porque yo también me confundo a veces. Y es que hay diferentes partículas para diferentes cosas. O sea, las partículas que crean la materia son un tipo de partículas, ¿verdad?, que le llaman de una manera, y las partículas que funcionan con las fuerzas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la fuerza nuclear débil, tiene unas partículas que son las que funcionan, ¿verdad?, con el decaimiento de partículas y cosas así, que ya hemos hablado últimamente en esta semana, pero hay que diferenciarlas para entender cómo funciona este tema de hoy. Este tema de hoy de uh, la condensación de Bose-Einstein, el condensado Bose-Einstein. Y ya saben quién es Bose, ¿verdad? Hay capítulos vayan para atrás si no han visto, sobre quién es este magnífico Satyendra Nath Bose, que es un físico nacido en el 1894 y murió en el 1974, los otros días. Y este muchacho era una de las personas más brillantes que hay, ¿saben? Y tiene varios papers, ¿verdad? Varias teorías y papers que escribió junto con el gran, ¿verdad?, Einstein. Pero el día de hoy vamos a hablar de otras cositas maravillosas. Y bueno, nuevamente bienvenidos a todos los que le dieron play por primera vez, y gracias a los que le siguen dando play. Y les agradezco mucho, y les agradezco mucho sus comentarios. Y preguntas, escríbanme en preguntas y escríbanme en cosas que ustedes saben, porque yo siempre quiero aprender y eso me gusta mucho cuando me escriben: oye, ¿has escuchado de esto? Por ejemplo, le quiero enviar ahí un saludito ahí a Jan Chan Chan, de los muchachos de The Vibra Lounge, que me envió un artículo de Venus. Y como un día o 2 días después fue que empezaron las noticias a sacar esos artículos de que encontraron fosfano en Venus. Y eso, ¿verdad?, se produce usualmente, como conocemos. Tiene que existir vida orgánica para que produzca ese gas, si no también los rayos del sol destruyen esas moléculas. Y eso es muy interesante, que ahora básicamente se piensa que en Venus podría existir los primeros rasgos de vida alienígena. Eso está súper brutal. Eso lo veremos más adelante. Haré un capitulito completo de eso una vez tengamos más información y más planes porque hasta ahora mismo, o sea, ahora mismo un poquito como que
sugerido, como que wow, debería hacer esto, pero no estamos seguros, X o Y, ¿sabes? Todavía no sé qué exactamente qué es lo que la NASA o, ¿verdad? Las diferentes instituciones espaciales y astronómicas eh, piensan hacer, qué planes tienen, ¿sabes? Definitivamente esto es algo que ha despertado la atención de todo el mundo y en verdad es maravilloso. Pero el día de hoy, Corillo, el día de hoy vamos a hablar del condensado Bose-Einstein. ¿Y qué es eso, Corillo? Pero antes de eso, entonces deberíamos de explicar un poquito eh, qué son los bosones. Ok, para que ustedes entiendan. ¿Sabe? Transcurrieron casi 100 años desde el descubrimiento del electrón. ¿Sabe? En 1897 hasta el descubrimiento del quark top en 1995. ¿Sabe? Fueron 98 años para ellos descubrir una otra partícula que era parte del átomo, que es lo que construye toda la materia. O sea, pasaron 98 años, casi 100 años, desde que descubrieron el electrón hasta que consiguieron descubrir el quark, el top quark, que es parte, ¿verdad? De los que, es por lo que si lo, no sabían, el quark top, ¿verdad? Es parte de los quarks, son parte de... existen los protones y los neutrones y los quarks son los que crean los protones y neutrones. O sea, si tenemos dos quarks up y un quark down, esos son protones. Y si tenemos, ¿verdad? Dos quark down y un quark up, eso es un neutrón. Un neutrón. Madre mía, gorillo. Pero para el mundo científico, ¿verdad? Para que el mundo científico tuviera una clasificación bastante satisfactoria de las partículas elementales que componen la materia, esto fue lo que hicieron, ¿verdad? La teoría estándar, actualmente aceptada de la forma, ¿verdad? Generalizada. Se considera que existen tres familias de partículas. O sea, hay pruebas convincentes de que no existe una cuarta familia. Pero eso no lo sabemos. Aunque hace un poco de sentido porque casi todas estas partículas que se conocen están en pares de tres. Y no sé si pares sería la palabra perfecta, pero están en grupos de tres. O sea, como que está el electrón, el muón, el fermión, ¿verdad? Está como que si hablas de los mismos quarks tienen tres cargas. O sea, como que por alguna razón ¿verdad? Ese numerito, ¿verdad? El 3 hace como que un poco de sentido por alguna razón, ¿sabes? Como que se encuentran de esa manera. Pero, ¿verdad? La primera familia está formada, ¿verdad? Por electrones, quark ups, quark down, ¿verdad? Y neutrinos, ¿sabes? Electrónicos. Toda la materia del universo, Corillo, estrellas, sol, planetas, tierra, animales, árboles, insectos y nosotros mismos, nuestro cerebro, nuestra sangre, está constituida solamente por estos cuatro elementos, ¿verdad? Que forman la familia del electrón. Y Corillo, de estos cuatro elementos realmente es electrones y quarks up y quarks down, que sería lo mismo que electrones, protones y neutrones. ¿Sabe? Eso es lo que es. ¿Sabe? La materia que vemos, tocamos y whatever es eso. ¿Sabe? Todo esto, ¿verdad? Constituyen básico de la materia. ¿Sabe? Interactúan entre sí mediante, ¿verdad? La acción de las cuatro fuerzas. La fuerza débil, fuerza nuclear fuerte, fuerza de gravedad y la fuerza electromagnética. ¿Sabe? A estas partículas se le denominan fermiones. Eso ya saben. Partículas que son de la materia son fermiones. Pero, ¿qué son estas fuerzas y cómo actúan esas fuerzas? ¿Sabes? Se ha postulado que estas fuerzas se transmiten por medio de otras partículas denominadas bosones. Y ahí es donde vamos a entrar. ¿Sabe? Los bosones, ¿verdad? Ya han sido identificados y encontrados. ¿Sabe? Incluso el famoso bosón de Higgs, que es la partícula Dios, que actually en verdad le pusieron la partícula Dios, pero ese no era el nombre principal. Este bosón fue, ¿verdad? El bosón de Higgs fue tan difícil de encontrar que en verdad, como la llamaban, era el goddamn particle, como que esta jodida partícula, pero obviamente no le podían poner así para ponerlo afuera. So, en vez de goddamn particle, le dejaron en God, en la partícula Dios. Pero en verdad era que estaban molestos porque no lo encontraban. Pues Corillo, o sea, la denominación bosón fue dada por en honor al físico ¿verdad? Indio
Satyendra Nath Bose, ¿verdad? Pulse, encima, ¿verdad? Se le puso el nombre de él a esta partícula porque él fue el que básicamente la teorizó. O sea, que actually, algo muy importante es que él no recibió el premio Nobel por ello. ¿Sabe? Lo recibió otra persona. Pero, en verdad, incluso le tuvieron que poner bosón a esa partícula por Bose, ¿sabes? Por él, que fue lo que había. So ya entendemos que están las partículas, ¿verdad? Que componen la materia, son los fermiones, y entonces están las partículas que funcionan con la fuerza, son los bosones. Y ahí entonces tendríamos que brincar al tema de hoy, que es el condensado de Bose-Einstein, ¿sabe? Y este es el quinto estado de la materia. Sí, corillo. Vamos al quinto estado de la materia. Todos conocemos los estados de la materia que te enseñan en la escuela regularmente. O sea, que eso es líquido, sólido, ¿verdad? Y gas. Pero es porque son tan famosos esos estados y no otros dos estados. Incluso se creen que hay muchos más otros estados de la materia, dependiendo en qué posición o sitio tú estás, ¿verdad? En el planeta, no en el planeta. Nuestra materia es regulada aquí, por eso es que hablamos de esas tres, de sólido, líquido y gas. Porque es lo que podemos ver aquí, pero en el cosmos, allá afuera, en el espacio, las cosas funcionan un poco diferente. So, básicamente, ¿verdad? El significado, ¿verdad? Del estado condensado de Bose-Einstein, eh, es, este estado, ¿verdad? De Bose-Einstein es considerado el quinto estado de agregación de la materia y fue visto por primera vez en 1995. Actualmente se conocen cinco estados de la materia, Corillo, siendo tres de ellos, ¿verdad? El estado sólido, líquido y gaseoso que ya dije, o sea, son las básicas, al ser observables naturalmente en la superficie de la Tierra. En este sentido, el cuarto estado de la materia es el plasmático, ¿verdad? Que podemos observar naturalmente fuera de nuestro planeta, como por ejemplo en el Sol. ¿Sabe? El Sol es una pelota de plasma, es gas tan y tan y tan y tan caliente que es un plasma. Que eso es lo que se entendía que había al principio del universo. En ese momento del Big Bang, esos primeros 300.000 años, lo que había era plasma, porque todo estaba tan súper caliente hasta que siguió enfriando y la primera luz radiación salió. Y de ahí para abajo ya tú sabes la historia, estamos aquí. Pero, Corillo, entonces entra el quinto estado de la materia, que sería el condensado de Bose-Einstein, observable solo a nivel subatómico, que, by the way, en los últimos estudios de ahora, de estos últimos años, ¿sabes? De los 2000 para acá, en laboratorio, ¿verdad? En las universidades lo han creado. Y ese condensado frío, ¿verdad? Cogen esos bosones, ¿verdad? Esas partículas bosones y los llegan ¿verdad? A una temperatura que, Corillo, esos átomos individuales se unen como si fueran una sola, ¿verdad? Una sola partícula gigante. Y digo gigante porque básicamente, Corillo, y no estoy chavando, se pueden ver milímetros. O sea, se puede ver en milímetros. Algo que, Corillo, las partículas son 10 a la negativo 23 o más pequeño. Y cuando se forma el condensado, que eso está brutal, se puede ver la ola, ¿sabes? La función de ola de centímetros, Corillo, y milímetros de ese tamaño. Y eso está ridículamente brutal. Corillo, eso se le denomina, ¿verdad? Condensado debido al proceso de condensación a temperaturas cercanas al cero absoluto. El cero absoluto, ¿verdad? Que es negativo 273.15 grados Celsius. El gas hecho de partículas subatómicas que poseen un tipo de spin quantum. Un spin quantum, ¿verdad? O spin en español, ¿verdad? Se llama a la rotación de las partículas elementales en sí mismas. Sabemos, por capítulos anteriores, que el spin, ¿verdad? De cosas como los fermiones es de 1,5. Pero el spin en partículas que son de fuerza es completo. So, el spin de los bosones es 1. So, para dar una vuelta completa, ¿verdad? Un bosón lo que tiene que dar un spin.
Pero por ejemplo, en el caso de las partículas como un electrón, por ponerlo así, ¿verdad? En caso de partículas que son fermiones, tendrían que dar dos spin para completar un círculo completo, básicamente. So, de manera general, ¿verdad? Si se considera, ¿verdad? Se consigue condensar este gas, se obtiene un superfluido subatómico llamado condensado de Bose-Einstein. O sea, el quinto estado de agregación de la materia observado por primera vez en 1995. O sea, la definición de gas, ¿verdad? En este contexto apela a la separación natural y dispersa que caracteriza a los gases, ¿verdad? Por lo tanto, condensar estas partículas invisibles al ojo humano ha sido uno de los avances tecnológicos del área de la física cuántica. ¿Sabe? Eso es ridículo. ¿Sabe? Hay unas características, ¿verdad? Del condensado de Bose-Einstein, ¿verdad? El estado condensado de Bose-Einstein tiene dos características únicas denominadas superfluidez y superconductividad. ¿Sabes? La superfluidez significa que la materia deja de tener fricción y la superconductividad indica resistencia eléctrica nula. ¿Qué quiere decir eso, Corillo? Que básicamente esa materia, ¿verdad? Ese condensado, esas partículas que están ahí, básicamente terminan siendo neutrales. ¿Sabes? Termina siendo todo una ola completa. No actúan como partículas individuales. Se unen. Y es como si fuera una gigante partícula. O un gigante oleaje. O un gigante átomo. Básicamente. Eso está crazy. Por eso es que se puede observar. Eso está súper, súper brutal. ¿Sabes? Imagínense en que todo termina siendo. Está a una temperatura que se une básicamente todas esas partículas juntas y crea una super gran partícula. Y eso está súper crazy cómo funciona este condensado. O sea, el quinto estado de la materia. Eso está brutal, brutal. Eh, Corillo, el estado condensado Bose-Einstein, también llamado como el cubo de hielo cuántico, ven cómo le había explicado, eso está brutal. Solo se conocía por los estudios teóricos de los físicos Albert Einstein y Satyendra Nath Bose, ¿sabes? Que predijeron en 1924 la existencia de tal estado. Corillo, en 1924 ellos predijeron esto y ya ahora mismo en la universidad y en todos lados lo hacen y en todos lados que ya verán en qué lado lo logran hacer también. ¿Sabes? Básicamente, ¿verdad? El quinto estado solo existía en la teoría hasta 1995 debido a las dificultades en alcanzar las dos condiciones necesarias para ello. ¿Y qué condiciones? Corillo, esto tiene que estar súper ridículamente frío. So, número uno, producción de temperaturas bajas cercanas al cero absoluto y creación del gas de partículas subatómicas con un determinado spin. ¿Y qué hablo de determinado spin? Ajá, lo que dijo ahorita. Partículas de la materia dan uno y medio. So, se necesita manipular esto de una manera más fácil. ¿Y qué hacemos? El bosón es la partícula perfecta para eso porque tiene un spin completo, no de medios. Y eso está brutal. So, considerando los antecedentes históricos, ¿verdad? El estado condensado de Bose-Einstein solo fue posible en 1995 gracias a dos grandes avances. Primero, se debe a los físicos Claude Cohen Tanauji y Stephen Chu y William D. Phillips el descubrimiento de una luz láser capaz de atrapar los átomos, ¿verdad? Disminuyendo su velocidad de movimiento. ¿Sabe? Mientras menos se mueven, más fácil es para que se enfríen. Y que a la vez lograron enfriarlos llegando a su temperatura cercana al cero absoluto. Corillo, el cual cero absoluto, ¿verdad? Sería 0 Kelvin. Y 0 Kelvin es igual a negativo 273.15 grados Celsius. Gracias a este avance, los físicos mencionados reciben el Premio Nobel de Física en 1997. Lo cual, Corillo, algo súper importante es que eran dos grupos aparte de física y una universidad y la otra empezaron a hacer estas investigaciones y los dos básicamente sacaron sus papers, uno antes que el otro, ¿verdad? Como un mes antes, el otro lo hizo un mes después, pero estas dos diferentes instituciones se ganaron ese premio Nobel porque la primera vez que pusieron afuera el primer paper, que fue un mes antes, en vez de ellos ganarse solo, es porque le faltaban detalles.
Y en el segundo paper, que salió como un mes después, salían esos otros detalles y esas dos juntos les dieron el premio Nobel a esas tres personas. Pero con esas tres personas, en verdad no fueron las que hicieron este experimento solamente. Eran dos grupos completos de varias personas. Pero las reglas del premio Nobel es que no se le pueden dar más de tres personas a la misma vez. Por eso debieron de escoger quién era el que estaba a cargo de este proyecto y quiénes eran los que estaban a cargo de este proyecto en el otro lado. Y escogieron estas tres personas que eran como quien dice las cabezas. Pero todo ese equipo de trabajo detrás, todos esos estudiantes y undergraduates, todos ellos deben estar súper, ¿verdad? Fascinados y súper alegres de que ellos lograron hacer esto. Aunque no se le puede dar el premio Nobel a todos. Solamente, lamentablemente, que no entiendo por qué. Si todos son parte de ello, deberían dárselo a todos, pero yo no pongo las reglas, Corilla. Pero, segundo, ¿verdad? Los físicos Erika A. Cornell y Carl Wieman de la Universidad de Colorado, cuando consiguen agrupar 2000 átomos individuales en un superátomo, que fue lo que les dije, es como si fuera un solo átomo gigantesco al condensarlo, eso está brutal. ¿Sabes? Que sería lo que se, ¿verdad? Convertiría en el condensado Bose-Einstein. Eso está brutal porque de esta manera se consigue ver por primera vez en 1995 el nuevo estado de la materia bautizado como el condensado de Bose-Einstein en homenaje a sus primeros, ¿verdad?, teóricos. Los cuatro estados de la materia que conocemos actualmente abarcan nuestro entorno natural, ¿verdad? El 5 grado estado de la materia define agresiones a niveles subatómicas, tal como los descubrimientos de otros estados a partir del siglo XX. Y eso está brutal, porque Corillo, en junio del 2020, porque a todas estas, una vez ya lograron eso en todas las universidades y en diferentes instituciones, ellos han hecho esto varias veces. ¿Sabes? Después del 1995 ya lo han creado y la siguen haciendo y siguen buscando maneras de cómo, ¿verdad?, lograr que esto funcione de mejor manera. Pero para colmo, en junio, este año, Corillo, del 2020, científicos de la Estación Espacial Internacional lograron sintetizar el condensado Bose-Einstein. Corillo, el quinto estado de la materia, en junio, los otros días, en la estación espacial, estos muchachitos lograron hacerlo. Eso está brutal, eso está brutal. ¿Sabe? Estos muchachos lograron, ¿verdad? Gracias al trabajo de la NASA y el Instituto de Tecnología de California en Estados Unidos, eh, ¿verdad? Lograron cambiar la forma en que vemos nuestro universo. ¿Sabes? Esto una vez más le da la razón a Bose y Einstein. Corillo. Ya no solo sólidos, líquidos, gaseosos, no son los únicos estados de agregación de la materia, sino también que existe el plasma, que casi nunca hablamos de él, y ahora más que nada, el quinto estado de la materia, que es el condensado de Bose y Einstein. Y díganme si esa información no está brutal. Está súper brutal y está súper interesante. Creo que está buenísima. Algo súper sencillo cuando hablamos de los estados de la materia y mucho más brutal cuando aprendemos que esos estados de la materia son, ¿verdad?, se deben a partículas subatómicas, partículas, ¿verdad?, que son microscópicas. Y está brutal como de partículas microscópicas, partículas que son 10 a la negativo 23, 10 a la negativo 26, que son partículas súper ridículamente pequeñas. Con este condensado, tú puedes tener suficiente átomo, todo enfriado ¿verdad? Y moviéndose o funcionando como si fuera un átomo gigante. Un átomo gigante a nivel de que se puede ver ese efecto a niveles de centímetros y milímetros. O sea, algo que es visible a tu vista humana normal, Corillo. Eso está brutal, eso está súper brutal. Esto me encanta. Una vez más, resumen, las partículas que, ¿verdad?, funcionan con la materia y crean la materia, tú, yo, todo, el cafecito que me doy por la mañana, son fermiones. Las partículas de la materia son fermiones, las partículas de las fuerzas son bosones. Se utilizan partículas como los bosones para crear este condensado, ¿verdad? Este condensado de Bose y Einstein, ya que necesitan partículas que sean más estables, que tengan un spin, una rotación uniforme, como las partículas de la fuerza, que es 1. ¿Sabes? El número spin es 1, no 1.5, como serían las partículas, ¿verdad?, de la materia. Lo cual por eso es que, ¿verdad? Tirando un poquito más aquí, por eso es que cuando tú tienes
estás buscando una partícula que dé 2 spin completos, que su spin sea su número 2, es la partícula hipotética conocida como el gravitón. Por eso es que si lograríamos ver una partícula que tenga un spin completo y no sea una partícula bosón, podría ser la señal de que existe el gravitón. Lo cual, nuevamente, una partícula hipotética, no la hemos visto. Corillo, eso está súper brutal, súper brutal. El día de hoy, Corillo, esta información la saqué de nobot.com, de significados.com y de astrogen.com. Y eso está súper bueno. Corillo, el día de hoy voy a traer un librito que creo que lo mencioné antes, pero uno de mis libros favoritos. Y tengo también el honor de conocer y tener amistad con el escritor de este libro. Este libro se llama Verdadero Amor en Línea. Rise of the Ancient, True Love Online, Rise of the Ancient. ¿Verdad? Del autor Adalberto Martínez Rivera, pero el libro está en español. Este libro, este autor es un autor puertorriqueño. Es Verdadero Amor en Línea, ¿verdad? Rise of the Ancient. Yo tengo el libro en español y en inglés, porque uno de ellos, él me hizo el regalo, y está súper cool. Este libro, El Verdadero Amor en Línea, no tiene que ver realmente con romanticismo, es un libro de fantasía. Y es verdadero amor en línea porque tiene que ver con los juegos online y que se transfieren a otra dimensión y cosas así súper brutales y maravillosas. Y hay animales místicos, de cosas brutales mano, super peleas, batallas. Este libro es uno de mis libros favoritos y me encanta un montón. Vayan y busquenlo, Verdadero Amor en Línea, el nacimiento de los Ancients. Y no es ancients como de antiguo, es una palabra creada, es como entre ángeles y seres ¿verdad? Como que mutantes. En verdad vayan y chequenlo. Y nuevamente, Corillo, gracias por escucharme. Denle like, denle share. Me pueden ayudar. Hay un link, ¿verdad? En la parte de abajo de este capítulo, donde pueden ayudarme también con una aportación para mejorar este podcast, el sonido y todas esas cositas, así como la interfase y el micrófono que compré otros días para que se escuche mejor. Mejor, así, bien mal dicho. Corillo, gracias, se les quiere un montón. Recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.